Es una bendición amanecer a un nuevo día en esta parte de la creación de Dios, porque usted se acuesta y no sabe si al día siguiente se va a levantar o no. Dios nos regala cada día un nuevo y maravilloso día de vida y salud. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Los Vilos, Illapel, Salamanca, Pichidangui, La Ligua, Canela Alto, Canela Bajo y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes Dios les bendice. Y ahora prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene preparado para su vida. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no ve la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma
como siempre, para mí es un privilegio presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Él es el pastor Manuel Díaz Bascur, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas una vez más. Estimado Pastor Eleodoro, muchas gracias por la invitación también a este prestigioso programa de tantos años ya que bendice a nuestro país llamado Puertas Abiertas. Es una bendición estar con ustedes y espero que el programa de hoy sea también interesante para todos los televidentes. Amén. Pastor, como el Señor no tiene un molde para todos y cada uno de nosotros, sino que es de acuerdo a la característica que cada uno tiene, ¿cómo aparece Cristo en su vida? Cuéntele a nuestro público televidente. Muchas gracias. Yo creo que represento la vida de muchos creyentes al interior de una iglesia, los que hemos sido criados en el mundo evangélico, los que decimos que hemos nacido en cuna de oro, ¿eh? Yo nací en un hogar evangélico cristiano, mis padres conocieron al Señor cuando eran solteros, se casaron, tuvieron varios hijos, y como ocurre con muchos de los jovencitos cuando éramos jóvenes, en el caso mío, a los 13 años más o menos dejé de ir a la iglesia porque era muy aburrido, me gustaba mucho el fútbol. Pero mi madre nunca se cansó de orar por sus hijos. Nosotros somos 5 hermanos. De los 5 habemos 3 varones y 2 mujeres. Y ella oró por los 3 porque los 3 nos fuimos para afuera. Mis hermanos son 1 año y medio mayor que yo y nos fuimos porque nos gustaba el fútbol, nos atrapó ahí las amistades y con eso vinieron las fiestas, vino todo lo que eso implica. En ese tiempo, gracias a Dios, no habían drogas como ahora, sino que había trago más que nada después del partido. Alcohol. Siempre tomar cerveza, alcohol, vino y cosas por el estilo. Entonces nos estábamos desviando del camino, hasta que un día en la iglesia nuestra, que estaba ubicada en el Arrayán, hacían paseos, siempre paseos para el Año Nuevo y paseos para el 18 de septiembre. En este caso, nos invitaron al paseo del 18 de septiembre porque además iba a haber un partido entre los solteros y los casados, así que como nos gustaba el fútbol, fuimos nosotros. El pastor nos invitó a la iglesia el día domingo y ese día domingo era un día especial donde Dios tocó mi corazón y me dejó en la iglesia. Era el año 1975, en el mes de septiembre de ese año fue cuando Dios nos trajo de regreso al camino y de ahí hasta el día de hoy hemos servido al Señor con mucha fidelidad, porque desde le hemos entregado la juventud al Señor, pero lo importante fue lo que hizo en una reunión que para muchos podía haber sido una reunión pasajera, pero la palabra de Dios tocó fuertemente mi corazón y no me di cuenta cuando el pastor predicaba y terminaba de predicar, hizo un llamado y en ese llamado pasé al altar y entregué mi vida al Señor, entendiendo que era el momento preciso y oportuno para poder cambiar una vida que ya iba bastante desordenada a pesar de la tierna juventud que teníamos hasta ese instante. Pero realmente creo que todos tenemos un momento en que Dios nos hace clic y nos llama y nos hace sentir su llamado, porque hay muchos que viven de acuerdo a la experiencia de sus padres, como pasaba con el caso mío, pero cuando nos alejamos, porque uno dice, no, esta es una historia de mi viejo y no la mía. Por eso es importante tener un testimonio personal de cuando Dios sale al encuentro de cada uno de nosotros. Así es. Apologética, pastor. Exacto, sí. Nuestro público televidente sabe que el Señor no trabaja ni con nietos ni con sobrinos. ¿A qué edad le entrega usted su vida a Cristo? ¿A qué edad? Bueno, yo le dije, tenía 16 años, era en el año 1975, en el mes de septiembre de ese año, tenía 16 años yo y efectivamente, a pesar de que había sido criado en un ambiente cristiano, más o menos hasta los 13 años míos, tuve como 2 años fuera del Evangelio, caminando en Egipto, como se dice en la jerga evangélica, pero Dios, que es misericordioso, nos trajo de regreso. Ahora, cuando me trajo de regreso el Señor, estimado pastor Eleodoro, yo nosotros éramos de Las Condes, allá vivíamos con mi familia, íbamos a la iglesia en el Arrayán. Entonces, había una cosa que Dios puso en mi corazón, que fue aprender profundamente la palabra de Dios, porque como yo iba a un liceo del barrio alto,
todos los compañeros hacían burla y se reían de mí cuando sabían que yo era evangélico. Acuérdense que los motes y las burlas eran bien fuertes cuando nos decían los canutos, pero en forma despectiva. Hoy día las nuevas generaciones hasta se sienten orgullosos de que les digan canutos, aunque hoy día ya casi nadie nos dice así. Pero en ese caso, a mí algunos compañeros del liceo me hacían preguntas complejas y difíciles de la fe. Y yo llegaba a la iglesia a preguntarle al pastor, y yo le decía a mis compañeros, espérate, el lunes te doy la respuesta, porque el domingo hablaba con el pastor en la iglesia. Y el pastor no sabía la respuesta. ¿Y qué me decía? Me decía, hijo, ore al Señor y Dios le va a dar la respuesta. Y yo me iba enojado para la casa porque decía, como si el pastor de la iglesia no sabe esto, menos lo voy a saber yo. Pero eso puso en mí la indicación de que había que profundizar mis conocimientos en la palabra de Dios, leer más la Biblia, porque un hermano que siempre hay en la iglesia, con más sabiduría, con más años y más bíblico también, me decía, hermano joven, me decía, no hay ninguna pregunta que no se haya hecho antes. No hay ninguna pregunta que sorprenda a Dios. Todas tienen una respuesta. Y lo que pasa es que usted debe descubrir la respuesta. A veces algunas están en personas de más sabiduría, a veces están en libros que uno pueda leer, pero siempre tendremos las respuestas a todas las interrogantes de la vida, por lo menos las más importantes, en la palabra de Dios. Así que si quiere respuestas, lea la Biblia y ahí siempre va a encontrar la respuesta. Amén. Amén, pastor. Y eso va a servir para nuestro público televidente también que todavía no entrega su vida a Cristo. En la palabra de Dios, leyendo la Biblia, va a encontrar la respuesta a muchas preguntas que se pueda estar haciendo ahora en su vida. Pastor, siga nomás. Sí, otra cosa que quería mencionar, estimado pastor Eleodoro, es que, bueno, yo le dije, tenía 15 años, una época en que estaba ya en el liceo, salí después del liceo y como muchos de nosotros, con un hogar muy sencillo y humilde, que era el hogar de mis padres, venía la posibilidad de qué hacer una vez de salir de cuarto medio. Entonces, la pregunta era o entrar en la universidad o ponerse a trabajar, porque como eran un hogar muy sencillo y humilde, no podíamos seguir estudiando porque no teníamos los medios económicos para estudiar la enseñanza superior. Así que existía la posibilidad de entrar a trabajar, entonces mi madre me dijo, mira, porque por ahí surgió una oportunidad para entrar a trabajar a un banco, pero había que dar los exámenes, entonces, y había que tener algún pituto. Entonces mi madre me dijo, nosotros tenemos el mejor pituto de la vida, que es el Dios del cielo. Así que vamos a orar para que cuando vayas y te presentes ese trabajo, Dios vaya contigo y tú quedes ahí seleccionado. Habían 3 vacantes y habíamos 104 postulantes. Bueno, la primera prueba, yo recién estaba salido del liceo, así que era de matemáticas, yo era bueno para las matemáticas, me fue bien. Ahí quedaron como 20 preseleccionados, así que estaba dentro de ellos. La segunda era de cultura general, ahí algo sabía, me fue relativamente bien y ya quedábamos 4 y habían 3 vacantes. Entonces nos tuvimos que presentar y la última vez ya yo estaba nervioso y mi mamá, siempre una mujer de Dios, muy buena para orar, me decía, hijo, no te olvides, nosotros tenemos el mejor pituto, Dios, vamos a orar antes que vaya a la entrevista, si quieres te acompaño a la última. Yo le dije, no, pero ¿cómo si ya somos adultos y se van a reír ahí si llego a un trabajo con la mamá ya teniendo 18 años? Bueno, me presenté y ese día Dios me sorprendió porque cuando dijo el gerente del banco donde yo entré a trabajar, me dijo, ustedes son privilegiados porque habían 3 vacantes y ustedes son 4. Tenía que echar yo a uno hoy día, pero resulta que se ha generado justo el día viernes, era un día lunes, se generó una nueva vacante, así que ahora hay 4 vacantes, así que los 4 quedan trabajando. Así que entré a trabajar el año 1979 y trabajé 25 años en banco, hermano Eleodoro, donde Dios me bendijo fuertemente hasta que me sacó para llevarme al ministerio pastoral. Realmente Dios ha sido muy bueno y realmente pude ver la mano del Señor con ese trabajo que Él me dio. Si Él me lo dio, yo no lo podía desechar hasta que Él me sacó del banco y que es lo que seguiremos conversando después, creo. Amén, amén.
Pastor Manuel Díaz, para nuestro público televidente, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, somos nosotros los que cambiamos. Y gracias a Dios que usted no llegó a la universidad, porque en la universidad muchos se pierden. Oiga, yo tuve que aguantar muchas cosas en la universidad, porque claro, hacen carne de festín con nosotros, pues. Claro, Así por la que, inocencia que tenemos a veces, ¿eh? claro, exactamente. Entonces hacen carne de festín, hacen festín con nosotros. Por eso, gracias al Señor que usted no pasó por ahí y llegó a un banco y también tuvo que luchar ahí seguramente con sus compañeros que lo invitaban o le decían cualquier cosa porque sabían de su fe, seguramente. Así es. Ya, pastor, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego seguimos conversando en esta cálida entrevista. Es Cristo, Él llevó nuestro dolor y Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Porque no llevamos todo a Dios en oración. Na, 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 estás débil y cargado, sin temor, a Jesús refugio eterno, vive todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuentas en oración, en sus brazos de amor tierno tendrá tu corazón. Na, 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 Jesucristo es nuestro amigo, de esta prueba nos mostró, pues para llevar consigo al culpable se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Solo en él confío yo. Solo en él
después de esa hermosa canción, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Manuel Díaz Bascur. Pastor, ¿cómo siente el llamado vocacional al ministerio pastoral? Porque todo es de Dios. Amén, así es, así lo creo yo, estimado pastor Eliodoro. Y decirle dos cosas porque en realidad tengo un llamado vocacional doble. El primero de ellos viene en 1984, ¿ya? Cuando en Chile se dicta una ley que se permite hacer clases de religión evangélica en los colegios. Entonces, ¿qué pasó ahí? En la iglesia a la que yo pertenecía y en la denominación llamaron a todos los jóvenes que tenían cuarto medio a una reunión informativa. En esa reunión informativa nos dijeron que existía la posibilidad de hacer clases en los colegios para enseñar religión evangélica, pero había que tener cuarto medio, el requisito que algunos pocos jóvenes cumplíamos en esa época, porque en esa época habían pocos que podían terminar la enseñanza media. Entonces era como prácticamente ser universitario. Y además exigían otro requisito que era tener estudios bíblicos formales. Y nosotros preguntamos qué es lo que es eso. No teníamos idea que existían institutos bíblicos. Nos dijeron, bueno, estudiar seriamente la palabra de Dios en un seminario teológico. Y bueno, ahí se promocionó en esa ocasión, porque como éramos una iglesia pentecostal, el Instituto Bíblico de Pablo Hoff, ¿ya? Que se llamaba en ese tiempo Instituto Bíblico Pentecostal. Bueno, yo fui uno de los que me matriculé. Y el año 87 terminé de estudiar, ahí hice los 3 años, que originalmente eran 4 años, yo lo hice en 3 años, y ahí mismo me ofrecieron ser profesor de la institución. Y del año 1987 hago clase en el Instituto Bíblico Nacional. Después, 2 años después, Pablo Hoff me ungió pastor, pero pastor docente, no un pastor de iglesia, sino que un pastor profesor, por así decirlo. Y por lo tanto llevo más de 30 años con ese grado eclesiástico de pastor docente enseñando la palabra de Dios. Eso era por un carril. En el otro carril yo les había comentado que había entrado a trabajar en 1979 al banco y trabajé 25 años en banco. Yo tengo otros 2 hermanos que son gemelos y ellos fueron nombrados pastores en la corporación nuestra a la que pertenecemos, la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, y el obispo de la época, que se llamaba Carlos San Martín Pulgar, él nos conocía muy bien a nosotros, a los 3, y conocía a mi familia, nos conocía a nosotros desde niños, y él muchas veces decía en público, en alguna reunión de pastores, donde estaban mis hermanos que habían sido nombrados pastores más o menos el año 88 y el año 89, decía, ellos son 3 hermanos, y de los 3 hermanos falta el menor que sea pastor, pero ya viene, ya Dios lo está preparando, Amén. ¿ya? Amén. Entonces a mí me pasaban esa información y yo me escondía del obispo porque yo no quería ser pastor, porque conocía la vida de mi hermano y conocía a muchos hermanos amigos que después habían sido llamados al pastorado y sabía lo duro que es el oficio pastoral, porque quiera o no, el que es llamado al pastorado tiene que pagar un precio. Y yo no estaba dispuesto a pagar el precio, estaba tranquilito en el banco trabajando y decía yo, déjenme acá, quiero ser un miembro común y corriente, aportar porque me habían enseñado a ser generoso, además enseñaba la Biblia y con eso me bastaba. Pero ocurrió lo siguiente, un día uno de mis hermanos, uno de los gemelos, son gemelos los 2, me llegó al banco a visitar un día a las 9 de la mañana, tempranito. Entonces lo invité a tomar un desayuno ahí cerca y le pregunté, ¿por qué viniste tan temprano a verme? Me dijo, es que anoche tuve un sueño contigo. ¿En serio? Le dije, sí, me dijo. ¿Y qué soñaste? ¿Era bueno o malo? Me dijo, no sé si es bueno o malo, pero te lo voy a contar para que salgas de la duda. ¿Y cuál era el sueño? Me dijo que salía un avión, despegaba del banco y el único pasajero que iba adentro era yo. Y que daba un vuelo por la ciudad de Santiago y aterrizaba en Santiago en una iglesia. Y ahí me bajaba yo. Entonces, ¿qué será? Me dijo él. Y yo le dije, ¿me estás bromeando? ¿Pero por qué? Me dijo él. Sí, porque ese sueño no hay que ser muy especialista en interpretación de sueños para interpretarlo adecuadamente. Pero ¿cómo lo entiendes tú? Yo le dije, bueno, si es así, Dios me va a sacar del banco y me va a llevar a pastorear una iglesia. ¿Qué pasó? A los meses siguientes, 2 meses siguientes, el banco donde yo estaba se fusionó.
Y al fusionarse tenían que salir del departamento donde yo trabajaba, que era comercio exterior, tenían que salir más de 60 personas, porque en un banco habían como 80, en el otro habían otros 80, total 160, y tenían que quedar 100. El primero que salió, Pastor Eleodoro, fui yo, el primero de la fusión. Pero, ¿sabe? El gerente me llamó y me dijo, cuando a él lo confirmaron, al gerente de mi banco lo habían confirmado para que siguiera siendo el gerente del área de comercio exterior, y un día en la mañana me llamó para hablar con él. Yo llegaba siempre bien temprano, como a las 8:30 más o menos, el banco abre a las 9, y para leer la Biblia, orar un rato antes de empezar la jornada de trabajo. Y él me llamó a su oficina y me dijo, quiero hablar contigo. Yo le dije, dígame, jefe, ¿qué necesita? Me dijo, tú sabes que el banco se fusionó, que a mí me nombraron como el gerente del nuevo banco y me han pedido que eche 60 personas. Y yo le dije, ¿y qué pasa con eso? ¿Para qué me llama? Es que ahí está el tema. Me dice, yo no puedo dormir porque me dieron los dos listados de los personajes que trabajan en uno y en otro banco con su currículum y tengo que poner 60 nombres. Y resulta que en la noche, mientras me doy vuelta y vuelta, pensando a quiénes poner, el primer nombre que se me viene a la cabeza es el tuyo. Y yo le pregunté, bueno, ¿y cuál es el problema? Si usted es gerente, usted tiene que decidir. Me dice, es que yo no te quiero echar, porque tú eres un buen empleado, tú eres de los mejores que yo tengo. Pero te quiero decir lo siguiente, tú siempre nos has hablado de Dios, porque todos en el banco sabían que yo era evangélico, yo siempre hablaba y tenía la Biblia en mi escritorio, entonces les predicaba desde el gerente para abajo. Me dijo, tú tienes alguien que te va a cuidar, pero a los otros que tenga que echar yo, ¿quién los va a cuidar? Además, tú siempre nos has hablado de Dios y nos pides permiso a veces para ir a un evento por aquí, a otro evento por allá. Entonces tú tienes muchas cosas para hacer para Dios y yo creo que Dios te va a cuidar. Así que yo entendí que en ese momento, porque yo le había dicho personalmente a Dios, si alguna vez, Señor, tú me llamas, yo no voy a renunciar al banco. El banco me va a decir que tengas que salir, porque era un trabajo que me había dado Dios y por lo tanto yo no lo podía desechar. Y eso pasó el año 2002. Y ese mismo año me nombraron pastor en mi corporación, la Iglesia Unida Metodista Pentecostal. Y de eso han pasado 19 años donde Dios ha sido fiel y ha apoyado la obra que Dios me ha permitido liderar y abrir en Santiago Centro. Amén. Pastor, esto le va a servir de mucha atención a nuestro público televidente, porque Él no tiene un molde para cada uno, como le decía en antes, sino que Él va trabajando conforme a lo que nosotros hacemos. Y quiero decirle que para su tranquilidad y la tranquilidad de nuestro público televidente también, que usted siempre habló de Dios. Entonces, ¿cómo oirán, dice, si no han oído a quien conocen, a Dios? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, ¿y qué predicarán si no son enviados? Entonces, cada uno de nosotros somos enviados a hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que le bendigo, pastor, y que Dios siga bendiciendo todas las áreas de su vida, especialmente las ministeriales, porque ahí es donde más necesitamos el recurso de nuestra ayuda espiritual. Exacto, y lo importante que dice usted, Pastor Eleodoro, no dejar de hablar del Señor, porque Dios, nuestras palabras, si están confiando en Dios, siempre las confirma. Quiero contar una Amén. simple anécdota que me pasó, ya puedo mencionar el banco porque no existe. Uno de los bancos que trabajé se llamaba el Banco Higgins. En el Banco Higgins Ajá. nosotros hablamos con la gerencia y el Banco Higgins tenía una linda sucursal ahí en bandera con la calle Agustina. Nosotros pedimos a la gerencia que nos permitieran Bandera hacer con un huérfano. culto, Bandera con huérfano era. que nos permitiera hacer un culto en el hall un día para orar por el banco y para orar por todos los que éramos cristianos. Y después de varias conversaciones y luchas, finalmente nos permitieron y nos prestaron un escenario y hicimos un culto en el hall. Entonces, por esa razón yo les decía que todos conocían que uno era evangélico y no era agente secreto, porque hay muchos cristianos que en sus trabajos les da vergüenza hablar del Señor,
pero es una linda oportunidad que nos da Dios también para que su nombre sea conocido y para que más de alguien que lo necesita se acerque a nosotros para que podamos orar por ellos en los tiempos de necesidad. Es un privilegio y una bendición hablar de la palabra de Dios. Es un privilegio y una bendición, pastor. Por eso Amén. damos gracias al Señor por su estada nuevamente con nosotros en Puertas Abiertas, alimentando a nuestro público televidente. Entonces Amén. ahora vamos a invitar a nuestro público a escuchar una canción y luego la reflexión de la palabra. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra de poder siempre me sostiene. Tú nunca me has dejado, ni me has abandonado, cubierto y perdonado. Tu sangre me ha lavado, me ha rescatado. Ahora vivo en ti, confiada. Porque tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, Siempre has sido tú, Jesús. la sombra de En tu sombra yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra de poder siempre me sostendrá. Amén. Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios leída y exhortada. Esta mañana está en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, Y desde el versículo 13 al 18 dice lo siguiente: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas todos los que obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Hemos escuchado la palabra de Dios, ahora la vamos a exhortar con su ayuda, porque nada podemos hacer por nuestra propia cuenta o por nuestra propia voluntad, sino que es con la ayuda del Señor. Dice el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es necesario, esa es la decisión más importante en toda la vida, confesar a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Porque dice aquí el verso 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces Jesús vino a entregar su vida por usted y por mí. Él es el único que ha muerto por usted y también por mí. Nadie más lo ha hecho. Y lo hizo con el propósito de salvarle a usted y salvarme a mí. Y también nos salva con el propósito de que nos reproduzcamos. Es decir, que a otros le prediquemos las buenas nuevas del Evangelio que Jesús vino a predicar mientras estuvo en su corto ministerio de 3 años aquí en la tierra. Pero eso fue lo suficiente para que usted y yo pudiéramos tener la palabra escrita delante de nosotros en blanco y negro, ahora traducida al español. Porque recuerden que la palabra fue escrita en griego, en hebreo y en latín. Y fundamentalmente eran los 3 idiomas que predominaban en el mundo, porque estábamos bajo el Imperio Romano, el 8º imperio, que es el Imperio Romano. Y claro, la Grecia era la cuna de la sabiduría, y en Belén de Judea, que correspondía a Jerusalén, en aquel entonces había nacido el Salvador del mundo. Por eso es que Poncio Pilato escribió en la cruz en los 3 idiomas, en griego, en hebreo y en latín, que Jesús era el Cristo, o sea, el que vino a salvarle a usted y a mí. Verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Claro, en el capítulo anterior, en el mensaje anterior, yo les dije que es un privilegio, una bendición de Dios traer las buenas nuevas a la casa de usted, ahí donde está, en la intimidad de su hogar, esperando tener el alimento que Dios tiene para su vida, porque este es un alimento espiritual. Es una bendición que nosotros podamos llevarle este mensaje ahí a donde usted está. Una bendición. Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas nuevas. Dice, cuán hermosos son los pies. Claro, porque nosotros no trabajamos por dinero, sino que por amor a las almas. Y eso hay que tenerlo claro. Muchos dicen, pero eso es una utopía. No, sí se puede, porque cuando Dios llama, Él financia. Recuerden a ustedes a Felipe, que no era uno de los 7 diáconos que habían elegido en Israel, sino que era uno de los del discipulado de Jesús. A Felipe lo tomó, lo llevó, le predicó en el desierto al etíope de Candace, que venía de regreso de Jerusalén, porque había venido a adorar a Jerusalén y había venido de Etiopía. Y ya iba de regreso a su lugar de vivienda y también de trabajo, cuando Dios envía a Felipe al desierto para que le hable acerca de la palabra. Y el etíope iba leyendo el rollo de Isaías, pero no había quien le explicara lo que iba leyendo. Entonces Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, no, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces ahora estamos aquí para explicarles a ustedes, sí, para que entienda bien la palabra de Dios y después no tenga excusa y decirle, Señor, nadie me lo enseñó, nadie me lo explicó, porque ahora usted es responsable de lo que le tenga que decir al Señor, no a mí, porque Él es el que viene a buscarle a usted y viene a buscarme a mí también. Entonces el etíope le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces Dios le dice a Felipe que descienda y se suba al carro con el etíope y le empiece a explicar. Y empezó a explicarle desde Moisés, o sea, lo mismo que Jesús hizo con los 2 caminantes a Emaús. Empezó desde Moisés. ¿Por qué? Porque los profetas antiguos, los profetas mayores y menores, hablaban del regreso de Jesús, que venía un Salvador, pero todos pensaban que iba a ser un Salvador del Imperio Romano, o sea, una persona política, y el Señor no es político. El Señor es el que tiene el control de toda su creación, incluyéndole a usted, incluyéndome a mí. Claro. Entonces sigue diciendo aquí, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es predicarle las buenas nuevas que Jesús vino a predicar aquí en la tierra mientras estaba con nosotros y en medio de nosotros. Usted no lo vio, no lo tocó, no lo conoció, yo tampoco, pero sí tenemos su palabra de la cual nosotros podemos aprender en esta mañana. Sí, Él vino para enseñarnos las buenas nuevas del Evangelio, o sea, Evangelio quiere decir buenas nuevas. ¿Y cuál era la buena nueva? Que usted y yo dejábamos de ser esclavos del diablo y ahora pasábamos a ser esclavos de Cristo, siempre y cuando nosotros confesemos a Jesús como Señor y Salvador personal. De otra manera, usted no podrá ir al cielo. Y Él fue a preparar lugar para usted y para mí, para que donde Él está, usted y yo también estemos, pero por una eternidad, no por un corto peregrinaje aquí en la tierra de 100 años, 90 años, 80 años, o los que tenga, porque dice que la edad máxima del hombre aquí en la tierra será 120 años. Es decir, lo mismo que Noé estuvo predicando al comienzo de la creación antes del diluvio, y nadie le prestó atención.
Espero que usted preste atención esta mañana, ahí donde está, y pueda entregar su vida a Cristo y escapar de lo que viene, porque viene un momento muy difícil para la creación completa. No solamente usted y yo, sino que para la creación completa, esta galaxia. Los científicos están diciendo que la Vía Láctea está a punto de explotar, oiga. Entonces, y nosotros estamos ahora todos en modo pandemia. Estamos circunscritos a tomarnos un PCR, estamos circunscritos a vacunarnos, los que quieran vacunarse, porque no es obligación. Los que quieran vacunarse, estamos circunscritos a la vacunación, a las reuniones virtuales, no presenciales, y en los lugares donde es presencial se va rotando el personal. Una semana unas personas y la otra semana otras personas. ¿Por qué? Porque el trabajo lo están privilegiando de manera que no se contagien. Pero estamos en pandemia y esto obedece a una palabra de Jesús. El único que lo dice es Lucas, el Evangelio de Lucas, que lo escribió el doctor Lucano, y dice en el 21:35, para que usted lo anote ahí al margen. Dice que como un lazo vendrá sobre todos los habitantes sobre la faz de la tierra. Aquí habemos 197 países que estamos inscritos en la ONU, y de los 197 países dice que todos los países y todos los habitantes de los países caeremos en el lazo de Dios. Y ahora podemos entender que cuando un lazo cae sobre un animal, este no se lo puede sacar hasta que cumpla el propósito con que fue laciado. Para la parrilla, para ensillarlo, para castrarlo, para cambiarlo de potrero, para vacunarlo, para cualquier cosa. Entonces, cuando lleguemos abajo, en el tobogán, el Señor viene a buscarle a usted y a mí, que nos ha dado el privilegio y la bendición de ser los espectadores de los tiempos finales. Aquí en esta vida nada es más importante que sacar los boletos o sacar el pasaporte para entrar en el reino de los cielos. ¿Y cuál es ese pasaporte? Es una persona que vino a entregar su vida por usted y por mí. Se llama Jesucristo. Él es el que pagó el precio que usted tenía delante de todos los hombres, porque era esclavo del diablo. Entonces estaba en la plaza de cada ciudad como esclavo del diablo, pero el Señor con su sangre pagó el precio que usted tenía para salvarle y salvarme a mí también. Y continúa el apóstol Pablo escribiendo aquí, dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Usted anote ahí al margen a Isaías 52:7. Isaías 52:7, y usted va a poder encontrar la lectura que el apóstol Pablo le relata a los romanos cuando le escribe esta carta. Y dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, el profeta mayor. Entonces no todos creyeron, no todos obedecieron a las buenas nuevas. Espero que usted, como yo, y todos los creyentes que han hecho su confesión de fe en Cristo Jesús, le obedezcan. Esa es la primera demanda de Dios a nuestras vidas. Recuerden que en el jardín del Edén, a
Adán y a Eva les puso 2 árboles, uno de la ciencia del bien y del mal y el otro el árbol de la vida. Y le dijo expresamente Jesús, Dios, no Jesús, Dios, les dijo expresamente, del árbol, de estos 2 árboles no van a comer el fruto, aunque parezca codiciable, porque todo el huerto había sido plantado por Dios para ellos. De manera que todos los días Adán hablaba con Dios, pero llegó el momento en que él comió, desobedeció a Dios y por lo tanto él murió, pero espiritualmente, no humanamente. Claro, el diablo, la serpiente, que en ese entonces andaba de pie, se las arregló para decirle a Adán, no, le dijo, a Eva, le dijo, no, lo que pasa es que si tú comes ahora de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a conocer lo malo y lo bueno, y por lo tanto vas a ser igual a Dios. Entonces el hombre siempre ha querido desafiar a Dios o desobedecer a Dios. Espero que usted no lo desafíe y tampoco le desobedezca, sino que usted le entregue su vida a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Entonces usted me dirá, pastor, pero no sé cómo hacerlo. Es muy sencillo, muy fácil, pero tiene que hacerlo con el pensamiento y con las intenciones de su corazón, los que sus labios van pronunciando, porque el Señor escruta los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el único que lo escruta. Por lo tanto, usted sea sensible y entréguele su vida a Cristo ahí donde está. Cierre sus ojos y repita conmigo la siguiente oración, pero que sea de corazón, o sea, sintiendo lo que sus labios van pronunciando. Cierre sus ojos. Padre Celestial, le doy gracias por este día que me ha permitido amanecer a un nuevo día en esta parte de su creación con salud y vida en abundancia. Reconozco por su palabra que soy un pecador o pecadora, pero en este momento me arrepiento y le pido, Padre Celestial, que borre todos y cada uno de mis pecados. Nunca más se acuerde de ellos. Y ahora, Padre Celestial, le ruego que escriba mi nombre en el libro de la vida y nunca más se acuerde de mis pecados, Padre. Escriba mi nombre en el libro de la vida y recíbame como su hijo o su hija, porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús venga por la iglesia, usted, como yo y todos los creyentes, seremos arrebatados e iremos a la presencia y al lugar que Dios está preparando para usted y para mí en la persona de su Hijo Jesucristo. Si Él no ha venido todavía, nos volveremos a ver aquí el próximo sábado en Televisión Nacional de Chile a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice.
Desde muy pequeño me dijeron que tú eras el dueño del oro y de la plata y que se cumplían los sueños de los que te conocían y profesaban tu nombre, que eras todo aquello que necesitaba el hombre. También me dijeron que cuando alguien enfermaba, nada como la oración y tu poder todo sanaba, que aunque estabas invisible, nada era imposible, que bastaba tener fe y todo se hacía posible. Y luego te conocí y comprobé que eras real. Lo que habían dicho estaba bien, no estaba mal, que prosperas, que levantas y que sanas al enfermo. Pero hay cosas que contemplo en las noches mientras me duermo. Por ejemplo, lo que siento desde que yo me consagro, lo sigo sintiendo, me hagas o no me hagas un milagro. Lo que siento lo conoces, mis palabras son sinceras, que te adoro en la escasez o en la abundancia financiera. Yo no puse condiciones para empezar a seguirte, me bastó la cruz y todo lo que por mí allí hiciste. No te sigo por lo que puedas hacer, sino por lo que hiciste en el Calvario, y en eso quiero creer, que seguirte por los beneficios, eso me entristece. Yo quiero al maestro, no quiero a los panes y los peces. Yo te sigo no porque me sanaste o prosperaste, yo te sigo, Jesús, porque me salvaste. Por lo que pasó en la cruz, es que sigo tu sendero. Por la sangre derramada, aunque yo no era nada, fue por mí lo del madero. Yo creo, aunque nada pueda ver, no depende de un milagro para que pueda creer. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser, hoy te adoro con mi vida, aunque no te pueda ver. No debo adorarte dependiendo de mi situación, debo hacerlo en todo tiempo, hora, día u ocasión. No debo buscarte solo por generar beneficios, sino porque agradezco el fin de aquel sacrificio. Eres Dios el soberano quien gobierna, eso creo, no aquel genio de la lámpara que cumple los deseos. Tú ya sabes todo y lo mejor para mí lo escoges, no concedes los caprichos que a cualquiera se le antoje. Y perdona si algún día mi mente te cuestionó, en ocasiones cuando tu respuesta para mí fue un no. Como un padre me cuidas, me suples, hasta me sostienes como padre que sabe lo que a su hijo le conviene. ¿Dónde estaba yo cuando creaste todo sin defecto? Jamás podría dudar del plan que tienes, que es perfecto, aunque no entienda el porqué de las pruebas y desafíos, pues tus pensamientos siempre son más altos que los míos. Que si voy una cruzada pero no me pasa nada, es porque por ti mi vida ya estaba destinada. Que por más fuerte la prueba, mi adoración nunca merma. El cuerpo quizás, pero mi espíritu nunca se enferma. No hay crisis que me detenga, ni escasez que me contenga. Voy a proclamar tu nombre hasta que muera o que tú vengas. Si tengo el milagro bien, si no lo tengo también, pero mi alabanza seguirá por siempre. Amén. Por lo que pasó en la cruz, es que sigo tu sendero. Por la sangre derramada, aunque yo no era nada, fue por mí lo del madero. Yo creo, aunque nada pueda ver, no depende de un milagro para que pueda creer. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser, hoy te adoro con mi vida. Yo creo, aunque nada pueda ver, no depende de un milagro para que pueda creer. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser, hoy te adoro con mi vida, aunque no te pueda ver. Yo creo, aunque nada pueda ver, no depende de un milagro para que